El calor seco del mediodía en Ciudad Juárez hacía relucir los techos de zinc y las ventanas polvorientas como espejos de fuego. Frente a una vieja cantina, con un cartel descolorido que decía «El Federal», un anciano de piel oscura, bigote espeso y mirada serena prendía un cigarrillo. Su nombre era Joaquín Bradley, aunque todos lo conocían como «El Federal Negro». Había nacido en Veracruz de madre mexicana y padre afroestadounidense, un soldado que había pisado Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Junto a él, un pequeño grabador portátil emitía un suave zumbido y una joven periodista alemana, Clara Weiss, ajustaba los auriculares preparándose para escuchar la historia que había cruzado el océano para registrar. «¿Así que vienes desde Berlín para escuchar hablar de nosotros?», preguntó Joaquín, esbozando media sonrisa. «Desde Múnich», corrigió Clara. Su nombre apareció en unos archivos del ejército de ocupación. Decían que su padre, un oficial afroamericano, fue parte de las primeras tropas en entrar a Alemania en el 45. En esos informes había algo diferente. Mujeres alemanas hablaban de ellos con algo que no era miedo, era asombro. El viento sopló arrastrando polvo y recuerdos. Joaquín se acomodó el sombrero, soltó el humo lentamente y comenzó su relato. Antes de que sigas escuchando, suscríbete al canal y dime desde dónde me acompañas hoy. Tu comentario ayuda a que más personas descubran historias como esta. Ahora sí, escuchemos lo que de verdad ocurrió. Su voz se volvió más baja, como si las palabras le nacieran del alma. Mi padre llegó a Alemania en 1945, justo después del derrumbe del Reich. Mientras muchos veían ruinas, él veía miradas heridas. Cuentan que las mujeres miraban a esos soldados afroamericanos sin entender por qué los veían diferentes. Venían de un país que hablaba de libertad, pero los discriminaba por su color. Y sin embargo, en Berlín, esas mismas mujeres que habían sobrevivido el hambre, los bombardeos, las violaciones de la guerra, encontraban en ellos algo inesperado: respeto. Joaquín relataba con precisión los detalles que su padre le había contado una y otra vez. Las noches heladas en Frankfurt, las filas de mujeres buscando comida y dignidad, los niños temblando de frío. Muchos soldados franceses y rusos se comportaban con brutalidad, pero los federales negros, como los llamaban, ofrecían pan, sonrisas y un tipo de consuelo que Alemania no conocía desde hacía años. Su padre, Elijah Bradley, había conocido a Anna Weiss en una oficina improvisada donde traducía documentos para el ejército. Ella tenía 24 años, rubia pálida, mirada firme. Él, 27, piel de obsidiana, manos grandes y un acento mezclado de Mississippi y Veracruz que la fascinó. El respeto entre ellos creció entre ruinas y café negro compartido en una taza rota. «Mi madre», contó Joaquín, «no era mexicana, aunque muchos aquí lo crean, era alemana. Cuando terminó la guerra, mi padre no podía quedarse allá, ni ella irse tan fácil con él. Estados Unidos no permitía ese tipo de matrimonios. Así que cuando el ejército lo trasladó a Veracruz, ella vino de polizón en un barco de suministros. Todo por amor. Por eso existo». Clara lo miró absorta. Anotaba frenéticamente cada detalle. «Nunca había escuchado algo así», murmuró con voz temblorosa. «Siempre nos enseñaron que los estadounidenses eran los libertadores, pero nadie habló de los negros, ni de las mujeres que se enamoraron». Joaquín apoyó la cabeza contra la pared, cerrando los ojos. Porque esas historias incomodaban a todos, en Alemania por la vergüenza, en Estados Unidos por el racismo y en México porque éramos algo raro, mulatos con acento extranjero.
El relato se extendía como una lluvia de imágenes. Veracruz, en los años 50, el puerto lleno de marineros. Ana intentando aprender español mientras vendía pasteles de manzana en el mercado. Los niños riendo al escuchar su acento. Elijah trabajando en una terminal de trenes, escribiendo cartas a otros antiguos federales negros que habían quedado desperdigados por el mundo. En Marsella, en Casablanca, en La Habana, todos decían lo mismo en sus cartas. Nadie me había tratado así, repitiendo las palabras que aquellas mujeres alemanas les decían tras compartirles un pedazo de pan y dignidad. Años después, tras la muerte de su padre, Joaquín decidió rastrear a los hijos de aquellos hombres, los federales negros del Rin. Encontró uno en León, otro en Guadalajara, y muchos en silencio. La mayoría nunca conoció a sus madres. Otros las vieron solo de lejos. Tras las alambradas de un país dividido, una noche, mientras Clara y Joaquín caminaban por la orilla del río Bravo, el viento cargaba el olor a tierra mojada. ¿Y tú?, preguntó ella suavemente. ¿Qué recuerdas de tu madre? Sus manos, respondió él. Siempre frías, como si todavía conservaran el invierno alemán. Pero cuando me tocaba la frente, todo se calmaba. Clara dejó de grabar. Vine buscando historia, dijo, pero encontré humanidad. Joaquín la miró con ternura. Mi madre decía algo que nunca entendí hasta ahora. El respeto no tiene patria, solo mirada. Creo que eso es lo que aquellas mujeres vieron en los federales negros, y lo que hoy tú ves en mí. El sol se ponía detrás de los cerros, tiñendo el cielo de rojo y naranja. Las últimas palabras de Joaquín sonaron casi como una plegaria. Mi padre me enseñó que cuando el mundo se derrumba, el valor no está en reconstruir piedras, sino miradas. Cuando el grabador se detuvo, Clara comprendió que había algo inquebrantable en esa historia. Publicaría su reportaje en Alemania, bajo el mismo título que Ana había susurrado una vez a Elijah bajo la nieve. Nadie me había tratado así. Semanas después, en un pequeño café de Ciudad Juárez, un grupo de jóvenes discutía el documental que circulaba por internet. Entre los comentarios, muchos preguntaban por aquel viejo federale de bigote grueso que hablaba con calma y poesía, por la mujer rubia que lloró escuchándolo, por esa historia que parecía inexistente en los libros, pero que latía en la memoria de los pueblos. La cámara se alejaba poco a poco del desierto, dejando ver un mural recién pintado en una pared. Dos figuras, un hombre moreno uniformado y una mujer alemana con una flor blanca en el cabello, sonriendo frente a un horizonte compartido, y debajo de ellos, en letras amplias, el respeto no tiene patria. Años después de la entrevista en Ciudad Juárez, el eco de aquella historia no se disipó. En Alemania, el documental de Clara Weiss se volvió referencia en universidades y festivales. En México, dio inicio a un inesperado interés por los descendientes de esos federales negros que el tiempo y la historia habían dejado en el silencio. Sin embargo, nadie imaginaba que una nueva generación, nacida entre dos mundos, empezaría a buscar su propio lugar entre las grietas de ese pasado oculto. En Veracruz, una joven profesora llamada Marina Bradley Weiss, nieta de Joaquín, preparaba su primera clase de historia latinoamericana. En el pizarrón escribió en letra grande una pregunta: ¿a quién pertenece la memoria? Sus alumnos, jóvenes de barrios portuarios que apenas sabían quién había sido Pancho Villa, la miraban curiosos. La memoria no es historia, dijo Marina, es herencia. Hoy hablaremos de los hijos del silencio, los federales negros y las mujeres que los amaron. Al terminar la clase, una alumna se acercó. Profe, mi abuela dice que su papá era soldado americano, que vino en un barco después de la guerra. Siempre pensé que exageraba.
Marina la miró sorprendida. El nombre de la alumna era Celia Rosales. Llevaba el cabello rizado, la piel de tono cobre y un colgante con una foto antigua, casi borrada. «Tráela mañana», pidió Marina. Puede que no esté exagerando. Aquella noche, Marina volvió al pequeño departamento que había heredado de su abuelo Joaquín. En la pared colgaban dos fotografías, una de Elijah y Ana en blanco y negro, la otra del mural de Juárez, donde se leía la frase «El respeto no tiene patria». Ella solía mirarlas antes de dormir, como si fueran brújulas. En la madrugada, un correo la despertó. Provenía de Berlín. «Liebe Marina, soy Clara Weiss. He seguido las conferencias sobre tu abuelo. Necesito tu ayuda. Descubrí una carta inédita de Ana Weiss, escrita desde el puerto de Veracruz en 1950, días antes de desaparecer del registro alemán. La estoy traduciendo al español para ti». El corazón de Marina latía fuerte. Había crecido con versiones fragmentadas de la historia familiar. Un abuelo silencioso, una abuela perdida entre papeles consulares, y un amor que sobrevivió a fronteras, pero no a los prejuicios. La posibilidad de una carta original era como abrir una ventana en una casa cerrada durante medio siglo. Al día siguiente, Celia llegó con su abuela, una mujer morena de ojos verdes llamada Eulalia. Al principio, su voz temblaba, pero pronto comenzó a narrar con una claridad sorprendente. «Mi papá se llamaba Thomas Reed. Era cocinero del ejército americano. Cuando terminó la guerra, lo mandaron a México para repatriar suministros y soldados. En Veracruz conoció a mi madre, una lavandera mestiza. Nunca se fue, pero lo vigilaban todo el tiempo. Decían que no debía casarse con una mexicana». Marina la escuchaba en silencio tomando notas. Sentía una mezcla de asombro y tristeza. «¿Tiene fotos?», preguntó. Eulalia abrió un sobre desteñido. Había una imagen sepia, un hombre de piel oscura con uniforme militar, abrazando a una mujer de trenzas gruesas. Marina contuvo el aliento. En el uniforme se distinguía el mismo emblema que su abuelo Elijah había usado, el círculo con las letras US Occupation Forces. Esa coincidencia encendió algo más que curiosidad. En el puerto todavía quedaban casas con balcones de hierro fundido, mezcladas con edificios modernos. Marina comenzó a recorrer los archivos municipales buscando registros de inmigración entre 1946 y 1952. Durante semanas revisó documentos manchados por la humedad, listas incompletas, cartas sin nombre. Y un día, entre un legajo olvidado, encontró lo que buscaba: un registro de barco fechado el 3 de mayo de 1950. Entre los pasajeros figuraban dos nombres: Ana Weiss y Eulalia Rosales. Las piernas le temblaron. Aquella lista probaba que Ana y la madre de Eulalia habían llegado juntas a México. Llamó a Clara con voz entrecortada. No eran coincidencias. Ana y Eulalia se conocieron en ese barco. Las dos venían siguiendo a hombres que el mundo les dijo que no podían amar. Mientras tanto, en Berlín, Clara analizaba el contenido de la carta de Ana. En un fragmento decía: «Elijah cree que todo estará bien cuando lleguemos. Yo sé que no será fácil, pero prefiero 1000 veces ser extranjera en su tierra que prisionera en la mía». Esa frase se convirtió en el punto de unión entre las dos mujeres, la que cruzó el mar por amor y la que lo hizo sin saber que llevaba en su vientre la continuación de una historia. Marina y Clara decidieron reunirse en persona. El encuentro fue en el malecón de Veracruz, frente al mar que había unido y separado a sus familias. Clara llegó con un pequeño paquete envuelto en tela. «Esto es tuyo», le dijo. Lo encontré en una caja marcada con las iniciales A. Gualu, Boom. Dentro había un pañuelo bordado y un papel doblado cuidadosamente. No era una carta, sino una pequeña foto. Ana y Elijah
caminando entre ruinas, riendo. Detrás, escrito a mano: nadie me había tratado así. Marina no pudo contener las lágrimas. Entendió que esa frase no era solo una declaración de amor, sino una promesa de respeto que cruzó generaciones. En las semanas siguientes, ambas organizaron una exposición titulada Herencias del Silencio. En la inauguración, Celia subió al estrado junto a su abuela Eulalia y mostró la foto de su padre. La prensa local se reunió curiosa, sin imaginar la magnitud de lo que escuchaban. Eulalia habló con una franqueza que conmovió a todos. Nos enseñaron a callar porque el amor entre razas distintas era mal visto. Pero aquí estamos, nietos de aquel silencio, orgullosos de venir de mujeres que no se dejaron vencer. El aplauso fue largo y sincero. Entre la multitud, Marina vio a estudiantes, historiadores, pescadores y madres de familia llorando discretamente. Clara tomó la palabra al final. El respeto que esos hombres mostraron a nuestras abuelas no fue una excepción, fue una lección. En la posguerra, en medio del hambre y el miedo, fueron ellos quienes recordaron a Europa lo que significaba la dignidad. Aquella exposición dio luego la vuelta al mundo, y cuando se tradujo al alemán y al inglés, miles de descendientes de los federales del Rin empezaron a compartir sus propias historias. Un año después, en una ceremonia sencilla frente al mar, Marina y Clara colocaron una placa conmemorativa. Decía: a los hombres que curaron heridas sin disparar un arma, y a las mujeres que amaron más allá de las fronteras. El sonido de las olas acompañó el silencio. Marina cerró los ojos y creyó escuchar la voz de su abuelo Joaquín, suave como el viento que soplaba desde Juárez. El respeto no tiene patria, niña, pero tiene memoria. En el año 2025, el eco de aquella exposición seguía vivo. En las escuelas de Veracruz, algunos maestros usaban el documental y las cartas de Anna Weiss como material educativo. En redes sociales, cientos de personas con apellidos mitad anglosajones y mitad latinos empezaban a unir piezas de su identidad. Aquello que por décadas fue motivo de vergüenza se transformaba en símbolo de orgullo. Entre quienes crecieron oyendo apenas rumores sobre su origen estaba Diego Reed Rosales, bisnieto de Eulalia. Tenía 26 años, tatuajes en los brazos y un taller de restauración de autos antiguos. De niño, sus compañeros se burlaban de su piel más oscura y su nombre raro. Lo odiaba. Pero todo cambió el día que su abuela le mostró una vieja fotografía del federal Thomas Reed. Desde entonces, Diego no dejó de preguntarse cuánto de ese hombre desconocido vivía en él. Una tarde, mientras soldaba un chasis oxidado, escuchó por la radio local una entrevista con Marina Bradley Weiss. Y la exposición Herencias del Silencio llegará esta semana a Veracruz, decía la voz en el programa. Contará con la presencia de descendientes de los federales afroamericanos y de las mujeres que los acompañaron durante la posguerra. Diego soltó la herramienta, se secó el sudor con el antebrazo y susurró: «Eso es mío, esa historia me pertenece». Compró un boleto al día siguiente y viajó al puerto en un autobús lleno de vendedores ambulantes y el olor a café recién tostado. Nunca había asistido a un evento cultural, pero algo en su interior le empujaba con una fuerza que no lograba explicar. Al llegar, los muros del centro cultural estaban cubiertos con gigantografías. Retratos de soldados afroamericanos en Alemania, mujeres alemanas con trajes sencillos y niños mestizos con sonrisas mezcladas. En una esquina, un letrero repetía la frase que se había vuelto el lema de todo el proyecto: «El respeto no tiene patria». Marina caminaba entre los asistentes respondiendo preguntas. Llevaba un vestido color marfil y una carpeta de cuero entre los brazos. Cuando Diego se acercó,
Ella lo observó con curiosidad. ¿Puedo ayudarte? Me llamo Diego Reed Rosales. Creo que mi bisabuelo fue parte de esta historia. Marina lo contempló unos segundos más, buscando los rasgos familiares. ¿Reed? Repitió con leve sorpresa. Ese apellido aparece en unos registros de ocupación en Alemania y en Veracruz. Ven, quiero que veas algo. Lo condujo hasta una vitrina de cristal. Dentro había fotografías donadas por familias de distintas partes de México, retratos de matrimonios interraciales, cartas, documentos. Marina señaló una foto. Un hombre negro, fornido, de mirada amable y sombrero de ala ancha. Thomas Reed, cocinero del ejército ocupacional, leyó ella casi en voz baja. Llegó a Veracruz en 1948. Donó alimentos al barrio de La Huaca. Diego tragó saliva. Reconocía el rostro de su bisabuelo. No sabía que había hecho tanto. Susurró. Hizo más de lo que imaginas, dijo Marina. Fue de los primeros en enseñar a niños del puerto a leer usando manuales del ejército. Por primera vez, Diego sintió orgullo, no confusión. Pasó la tarde recorriendo cada sala, escuchando testimonios grabados de descendientes. Vio lágrimas, risas, abrazos entre desconocidos que compartían el mismo linaje desperdigado. Esa noche, en la mesa redonda final del evento, Marina tomó el micrófono y miró al público. Hoy conocemos las raíces de quienes creíamos olvidados, pero el racismo y la indiferencia siguen ahí. Nos toca a nosotros transformar esa memoria en acción. Diego levantó la mano, dudando un segundo antes de hablar. Si me permiten, quiero decir algo. Vindicamos el pasado, sí, pero también hay que cambiar el presente. Yo trabajo en un taller donde aún me llaman el Morenito, así que quiero pintar en la fachada del taller algo que aprendí hoy. El respeto no tiene patria. El auditorio estalló en aplausos. Marina sonrió desde la mesa. Clara, que seguía conectada desde Alemania por videollamada, agregó emocionada. Cuando Ana escribió, «Nadie me había tratado así», no sabía que estaba plantando una semilla que cruzaría generaciones. Hoy esa frase significa algo más. El reconocimiento de cada descendiente que busca su lugar en la historia. Durante los meses siguientes, Diego y un grupo de jóvenes artistas replicaron murales similares en distintas ciudades de México: Ciudad Juárez, Mérida, Acapulco, Tijuana. En cada uno, pintaban rostros de mujeres alemanas y hombres afroamericanos abrazándose frente a un horizonte mexicano. El proyecto se volvió viral, integrando escuelas e institutos. En una entrevista para televisión, Diego dijo con voz firme pero emocionada: «Nuestros abuelos fueron rechazados por amar distinto. Nosotros no podemos repetir ese error». En algún lugar entre las ruinas de Europa y el polvo de estas calles, nació la dignidad que hoy defendemos. A medida que el movimiento crecía, la frase «herederos del silencio» se transformó en símbolo de inclusión, arte y memoria. Marina coordinaba charlas en universidades. Clara, desde Berlín, promovía exposiciones conjuntas de fotografía, y Diego organizaba un festival de muralismo con jóvenes de comunidades afrodescendientes del litoral mexicano. Una tarde, mientras el sol se hundía en el Golfo, Marina visitó por última vez el mural original de Juárez, aquel que su abuelo Joaquín había inspirado. El viento traía olor a sal y los sonidos de un mariachi al otro lado de la calle. Tocó con la mano el rostro de Elijah pintado sobre el muro y sonrió. «Lo logramos, abuelo», susurró. «Ya nadie nos mira con vergüenza. Nos miran con respeto». El cielo tornó lentamente a un tono naranja suave. Las luces del malecón comenzaron a titilar, marcando el inicio de una nueva noche. Pero esta vez no era una historia de olvido. Era la historia de cómo un gesto de respeto, en medio de una guerra, había cruzado generaciones
para sembrar humanidad en el corazón de un país. Y mientras los turistas pasaban, un niño pequeño leyó en voz alta las palabras pintadas en la base del mural. El respeto no tiene patria. Luego miró a su madre y preguntó, ¿quiénes fueron esos, mamá? Ella le respondió con una sonrisa. Fueron hombres que enseñaron a un mundo roto lo que significa tratar bien a alguien. Para entonces, el muralismo nacido del recuerdo de los federales negros ya no era una simple expresión artística. En 2027, 2 años después del festival organizado por Diego Reed Rosales, aquellas pinturas se habían transformado en un movimiento social que atravesaba fronteras. Las calles de Veracruz, Guadalajara y Juárez servían de lienzo para consignas sobre igualdad, memoria y respeto. Donde antes había muros grises y descuidados, ahora brillaban rostros de ancestros olvidados y frases escritas en letras mayúsculas. La humanidad no tiene color. La historia sí, y la estamos pintando otra vez. Diego, convertido en una figura pública, fue invitado a programas y universidades. Su discurso, sencillo y honesto, conectaba con los jóvenes. En una entrevista televisiva dijo, «Nuestros abuelos no estaban en los libros, así que los pintamos nosotros. No se trata de revivir la culpa, sino el entendimiento. Que cada quien mire ese pasado y se vea reflejado». En esos mismos días, Marina Bradley Weiss daba clases en la Universidad Veracruzana. Su cátedra sobre historia silenciada y memoria posbélica reunía estudiantes de varios países. Pero más allá de lo académico, ella veía algo diferente. Jóvenes interesados en reconstruir los relatos de sus propias familias. Lejos de lo que había vivido su abuelo, la palabra mestizo ya no sonaba confusa ni indigna. Una tarde lluviosa, tras terminar su clase, Marina recibió la visita de una política local llamada Lucía Moncada, senadora por Veracruz. Llevaba un portafolio con documentos y una propuesta audaz: instaurar un Día Nacional de la Memoria Afrodescendiente. «Tu trabajo nos dio razones históricas que nadie podía negar», le dijo Lucía con tono firme. «Pero necesitamos convertir la memoria en política, Marina, en reconocimiento oficial». Marina sonrió, incrédula ante la magnitud de la idea. «¿Crees que el país está listo para eso?» «No lo sé», respondió la senadora. «Pero si esperáramos a estar listos, ninguna mujer habría votado, ningún indígena habría sido maestro». El proyecto comenzó a discutirse en el Senado y atrajo al mismo tiempo apoyo y resistencia. Los sectores conservadores decían que reabría heridas del pasado. Las universidades, por el contrario, veían en ese debate una deuda moral. Diego, al enterarse, organizó un evento llamado La Marcha del Mural, en Ciudad de México. Decenas de jóvenes artistas pintaron un enorme muro de más de 100 metros frente al Zócalo con retratos de federales negros, mujeres alemanas, mexicanas y afrodescendientes. Bajo cada imagen, una frase extraída de las cartas de la posguerra. Durante la inauguración, ante la multitud, Diego levantó el micrófono. «Nos dijeron que nuestra historia no importaba. Aquí está, larga como este muro. No necesitamos permiso para recordar. El respeto no se decreta, se construye». El video del evento recorrió el mundo. En Berlín, Clara Weiss lo vio entre lágrimas y escribió un artículo titulado Los nietos del respeto, en el que afirmaba: lo que empezó como una historia entre un soldado americano y una mujer alemana ha terminado convirtiéndose en un lenguaje universal de dignidad. Los meses siguientes estuvieron marcados por tensiones. Algunos medios manipularon imágenes, acusando a Diego de promover una agenda política radical. Pintadas racistas aparecieron sobre los murales recién hechos. En uno de ellos llegaron a escribir: «Esto no es historia de México».
Diego, furioso, reunió a su equipo al amanecer y con brochas limpias repararon cada mural manchado. En silencio. «Si borran uno», dijo mientras pintaba nuevamente la frase, «haremos 3 más». No se borra lo que ya pertenece a la memoria de todos. Esa actitud lo convirtió en símbolo generacional. En Veracruz, en su viejo taller, colgó un cartel con una sola frase en letras doradas. «No vengo a reclamar historia, vengo a seguirla». Finalmente, en 2028, el Congreso aprobó la iniciativa. 1 de marzo sería el Día Nacional de la Memoria Afrodescendiente de México. En el acto oficial, Marina habló ante el Pleno. «Hoy no celebramos la diferencia, sino la herencia. No estamos creando héroes nuevos, sino recuperando los que el tiempo quiso olvidar». Entre los invitados estaban Celia y su abuela Eulalia, ya en silla de ruedas, mirando todo con ojos húmedos de emoción. Diego subió al estrado con una bandera confeccionada por jóvenes artistas, formada con telas de 3 tonos, negro, beige y blanco cosidas entre sí. «Esto no representa razas», dijo mientras desplegaba el estandarte. «Representa la historia tal como realmente ocurrió». Entrelazada. El público se puso de pie. Las cámaras transmitieron el momento a nivel nacional, mientras una banda tocaba una versión suave del himno mexicano acompañada por tambores afrocaribeños. En la primera fila, Marina y Clara se tomaron de las manos. A kilómetros de distancia, en Alemania, familias descendientes de aquellas mujeres también seguían la ceremonia por televisión. Después, en el puerto de Veracruz, el atardecer tiñó el cielo de cobre y violeta cuando Diego llevó flores al mural de «El respeto no tiene patria». En la base, alguien había dejado una carta anónima que decía: «Mi abuela siempre me dijo que fue un soldado negro quien le devolvió la fe en los hombres. Gracias por recordarlo. Una nieta agradecida». Diego cerró los ojos y respiró hondo. El sonido del mar era idéntico al que había acompañado a sus ancestros cuando llegaron hace 3/4 de siglo. Supo entonces que aquel movimiento, nacido de una historia de amor en medio de la guerra, seguía vivo, no en museos ni en gobiernos, sino en cada persona que decidía tratar al otro con humanidad. El mural reflejó las últimas luces del día, bajo las palabras: «Nadie me había tratado así». Una pareja joven se detuvo a tomarse de la mano. Ella, de cabello rubio cenizo, él, de piel morena. Sonrieron frente a la cámara, como si el ciclo se cerrara silenciosamente, devolviendo al mundo la promesa que lo había inspirado todo. En 2030, el eco de aquel Día Nacional de la Memoria Afrodescendiente traspasó fronteras. Las universidades de La Habana, Cartagena y Lima comenzaron a incluir en sus programas historias compartidas de migraciones negras, soldados caribeños y mujeres europeas que cruzaron océanos impulsadas por la dignidad. Lo que en México había comenzado como una reconstrucción íntima se transformaba en una corriente continental de reconocimiento y unión. En esos años, Diego Reed Rosales ya no era solo el joven del taller de autos o el fundador del movimiento muralista. Era un símbolo generacional. Viajaba constantemente, conferencias en Colombia, encuentros culturales en República Dominicana, proyectos de restauración de archivos en Cuba. En cada país encontraba historias casi idénticas a la suya, con nombres distintos y el mismo silencio cómplice detrás. Una tarde en Cartagena, mientras caminaba por el barrio Getsemaní, una mujer anciana lo detuvo. «Tú eres el mexicano, ¿verdad? El de los murales, el del respeto». Diego sonrió, sorprendido. «Sí, señora, aunque ahora este respeto es de todos». La mujer asintió. «Mi padre también fue de esos soldados oscuros que pasaron por Alemania. Nunca habló de ello. Pero cuando te escuché,
Sentí que alguien le puso voz a su silencio. Gracias. Esa noche, Diego escribió en su cuaderno de viaje: no hay silencio individual. Cada historia omitida es un hueco en la verdad colectiva. Mientras tanto, Marina Bradley Weiss seguía en Veracruz, dirigiendo el recién inaugurado Centro de Estudios Afroamericanos del Golfo, una institución pública que mezclaba investigación, arte y educación comunitaria. Su trabajo era incesante: digitalizar cartas, grabar testimonios, rescatar canciones que los descendientes de federales negros habían heredado de sus padres. Un día llegó una carta del gobierno de Brasil invitándola a participar en el Encuentro Panamericano de Memorias del Atlántico. Aceptó sin dudar. En el Congreso, celebrado en Salvador de Bahía, centenares de investigadores, músicos y descendientes compartieron relatos que parecían espejos unos de otros. En su ponencia, Marina expuso fotografías del mural original de Juárez y resumió en una frase lo que aquel recorrido significaba. México no es excepción. Somos parte de un mismo latido que cruzó el mar, el de quienes sobrevivieron al olvido con respeto, no con rencor. Entre los asistentes estaba João da Cruz, un músico brasileño que llevaba años rastreando las raíces africanas en ritmos populares de América. Se acercó a Marina tras la conferencia. Escucharte fue como escuchar un tambor antiguo, le dijo. Quiero hacer un proyecto juntos, unir historias y sonidos, un álbum que mezcle las voces de Alemania, México y África. Sería hermoso, respondió ella. Que la historia también se escuche, no solo se lea. El proyecto se llamó Voces del Atlántico. Y a Diego lo invitaron a diseñar la portada. Un enorme mural marino donde olas, rostros y mapas se fundían en un solo trazo. El disco se grabó en distintas ciudades: Veracruz, Salvador, Berlín y Nueva Orleans, con coros en español, alemán, inglés y yoruba. Cada canción narraba un fragmento del viaje: la guerra, la migración, el amor prohibido y el reencuentro. Cuando el álbum se estrenó, el público lo recibió con lágrimas. En una de las melodías, llamada Ana y Elijah, se escuchaban voces de archivo mezcladas con percusiones caribeñas. La última frase, traducida a varios idiomas, repetía aquello que había dado origen a toda la historia. Nadie me había tratado así. El éxito del proyecto atrajo la atención de organismos culturales internacionales. En 2031, la UNESCO reconoció el movimiento como Patrimonio Cultural Intangible de América Latina, destacando su valor en la preservación de la memoria afroamericana fuera de África. Aquel mismo año, Diego y Marina viajaron juntos a París para recibir el reconocimiento. Él vestía una guayabera blanca, ella un vestido azul Klein bordado por mujeres de Veracruz. En el discurso oficial, Marina recordó a los fundadores: mi abuelo Joaquín Bradley, que guardó en silencio la historia de su padre; Ana Weiss, que desafió océanos; Elijah, que entendió que tratar bien a alguien podía cambiar generaciones; y todos los que jamás fueron nombrados, pero siguen aquí, en nuestra piel, en nuestra voz, en nuestro arte. Diego cerró el acto con una frase que resumía lo aprendido en años de lucha colectiva. La memoria no busca dividirnos, busca recordarnos que ningún origen debe avergonzar a nadie. Si algo une al continente, no es la sangre ni el idioma, es la posibilidad de respetarnos. El público se puso de pie. En los balcones de la sede parisina, los reflectores dibujaron los colores del mural original: caoba, beige y blanco entrelazados. De regreso a México, Diego bajó del avión llevando un pequeño lienzo enrollado. Era una nueva pintura. Una pareja junto al mar mirando el horizonte. En la esquina inferior se leía: el respeto no tiene patria. Esa noche,
Se reunió con Marina frente al malecón. El viento soplaba con fuerza y el mar golpeaba las rocas con cadencia rítmica, como si marcara el compás de la historia. ¿Crees que termine aquí?, preguntó Diego. No, dijo ella. Una historia que enseña respeto no termina. Se transforma en muchas más. Mientras las luces del puerto parpadeaban, ambos comprendieron que aquel recorrido de décadas, de guerras a murales, de silencios a memorias, no había sido solo la historia de un pueblo. Había sido la historia de la humanidad tratando por fin de recordarse humana.